la última carta a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Este mensaje o esta carta es para la iglesia de la Odisea. La Odisea fue fundada por el rey de Siria, Antíoco II Teos, entre el año 261 y 253 a.C. y fue nombrada así en honor a su esposa Laodique o Laodicea. Se le conocía como la Odisea en el Licus porque era la ciudad principal en la región del valle del río Licus. Originalmente se llamaba la ciudad como Diospolis o ciudad del dios Zeus. La ciudad fue parte del reino de Pérgamo, luego del Imperio Romano, y también era una ciudad afectada constantemente por terremotos. En el año 60 a.C., bajo el reinado de Nerón, hubo un terremoto tan fuerte que destruyó la ciudad, pero se cuenta que eran tan ricos y se creían tan autosuficientes que menospreciaron la ayuda que les mandaba el Imperio Romano y la reconstruyeron ellos solitos, ¿no? La Odisea se distinguía por ser una ciudad de dinero y bancos, donde se comercializaba en especial la lana de ovejas negras. Y tenían también una importante escuela de medicina, pero también interesante e irónicamente tenían avances en oftalmología, que incluían un ungüento medicinal para los ojos también llamado colirio. Geográficamente, este pueblo tenía una desventaja, porque estaban situados lejos de corrientes de agua limpia o agua potable. Entonces se les ocurrió hacer un acueducto desde la ciudad de Hierápolis hasta la Odisea para transportar agua. El problema era que como estaban tan lejos, cuando el agua llegaba a la Odisea, ya llegaba tibia y llena de bacterias. Ahora les voy a leer Apocalipsis 3 del 14 al 22 en traducción en lenguaje actual. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Yo soy el Amén y me llamo así porque enseño la verdad. Por medio de mí Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Ahora vamos a ir desmenuzando versículo por versículo y como en las otras cartas vamos a estar utilizando la versión Dios habla hoy. En el versículo 3:14 dice, escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. ¿Se fijan o se acuerdan que la descripción de sí mismo Jesús siempre les habla sobre aquellas características que le dan autoridad y también coincidentemente tienen que ver con la situación que está pasando, la que le está hablando? Amén o el amén quiere decir así sea, la última palabra. Eso quiere decir amén. Cuando les dice el testigo fiel y veraz, es como siempre se presenta a sí mismo, no solo aquí, sino también en los evangelios, diciendo que él hacía solo lo que vio hacer a su padre y decía lo que su padre le decía que dijera. Un testigo fiel y verdadero. El origen de todo lo que Dios creó, cuando les dice eso, en otras versiones también dice el primogénito o el soberano. El significado original es el primero en prominencia o el soberano. Para muchos, el que se use la palabra el primero de la creación de Dios quiere decir que él también fue creado solamente primero que todos nosotros, pero no es así. En Juan 1, del 1 al 3, dice que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. O sea que Jesús no fue creado porque Él fue quien creó todo lo que existe. Él es soberano de la creación de Dios. No el primero, sino el soberano. En esos tiempos el primogénito tenía un lugar muy especial y muchísimos derechos, y a esto se refiere el título del soberano o el primogénito. Él tiene todos los derechos porque se los dio su papá. O sea, ¿ves que Jesús fue el primer junior? ¿Ves? Si en la cronología esta iglesia está justo al final de los tiempos, ¿se acuerdan que habíamos hablado que los mensajes a las 7 iglesias también representan etapas por las que estaba o iba a pasar la iglesia de Cristo en general? Bueno, pues tomando en cuenta la incredulidad que vemos alrededor de nosotros en estos tiempos, podemos darnos cuenta de que esta era en la que vivimos especialmente, necesitamos todos recordar esto sobre Jesús. Él tiene la última palabra. Él es el punto final o el amén. No hay que añadirle de nuestro costalito. Él ya lo dijo todo. Él es verdadero, no miente. Si creemos que Jesús dijo lo que dijo y no estamos de acuerdo con algo, lo estamos poniendo como mentiroso. Y no es así. Si algo no nos cuadra o si algo no cuadra en nuestra lógica, no es su culpa. Tenemos que nosotros evaluar nuestra fe hasta encontrar dónde está mal. En el 3:15 les dice, yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Otra vez Jesús les dice que sabe lo que están haciendo, que conoce sus obras. Pero aunque están haciendo obras, son vacías, no sirven. Jesús hace una referencia a la tibieza. Recuerden que ellos estaban familiarizados con eso por lo de la situación del agua potable, que vivían. En el 3:16 les dice, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué al Señor no le gusta lo tibio? O sea, tanto como para vomitarse. Muchos dicen que es porque lo tibio le da asco o lo tibio nos da asco. Que si, por ejemplo, el té o el café es mejor caliente o frío, pero no tibio, y hacen muchas comparaciones. Yo creo esto porque hace tiempo lo aprendí en una clase de salud, que la mayoría de las bacterias no pueden vivir en lo frío ni en lo muy caliente, pero que viven y se reproducen rápidamente en lo tibio, porque esta temperatura es ideal para ellas. Entonces, lo que creo que entendían los de la Odisea cuando Jesús les dijo que por ser tibios como el agua que les llegaba del acueducto de Hierápolis, él tenía ganas de vomitarlos, o sea, lo enfermaban. Así como a ellos los enfermaría tomar esa agua llena de bacterias. ¿Qué quiere decir tibio? Quiere decir estar frío o estar caliente. Estar frío es estar apático, indiferente. Estar caliente es sinónimo de celo, de pasión, de enjundia. Frío como un ateo a quien le vale gorro todo lo que tenga que ver con Dios. Caliente como un Esteban que aunque le tiraban pedradas con el último aliento de su vida predicaba a Dios. O como Policarpo, ¿se acuerdan? El obispo que murió en una hoguera por causa de Cristo. Ser tibio es no ser nada de las dos cosas. Es estar a la mitad. No ser totalmente del mundo, pero tampoco de Dios. Es tener un pie aquí y otro allá. Es ser mediocre. Alguien dijo que estas personas son las más infelices, pues tienen demasiado del mundo en ellos para disfrutar a Jesús y demasiado de Jesús en ellos para disfrutar al mundo. Este tipo de tibieza es aparente en los fariseos, a quienes Jesús exhortaba a buscar el reino de Dios, pero quienes se ufanaban de conocer a Dios. Jesús andaba con pecadores fríos porque ellos eran los que necesitaban escuchar el Evangelio. Y a los celosos por causas equivocadas los podía rescatar, como a Pablo que peleaba contra los cristianos o como a Nicodemo. Pero a alguien que cree que es bueno, que cree que tiene la razón, no puedes ayudarlo porque no cree que necesite ayuda ni la acepta. En Apocalipsis 3:17 dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se acuerdan que mencioné que en esa ciudad no faltaba el dinero y por eso ellos creían que no les hacía falta nada? Igual para muchos de nosotros que al evaluar nuestra vida lo único que vemos son posesiones y pueden pensar las personas equivocadamente que las posesiones son lo mismo que bendiciones de Dios o que es tener riqueza espiritual.
Pero Jesús ya le había dicho a la iglesia de Esmirna, eres pobre, pero en realidad eres rico, lo que significa que el dinero no es equivalente a riqueza. Aquí les está diciendo, eres rico, pero realmente eres pobre, eres miserable. Jesús les dice que en realidad les hace falta mucho. No son felices, no tienen riquezas, están enfermos y no pueden ver. Y están desnudos de justificación, porque la ropa en la Biblia es símbolo de justificación. Ellos que tenían tanto dinero eran pobres. Ellos a quienes no les hacía falta nada material no eran felices. Ellos quienes tenían un hospital para los ojos y un ungüento muy famoso estaban ciegos. Ellos que eran famosos por la lana negra que producían sus ovejas especiales estaban desnudos. En Apocalipsis 3:18 dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo siempre pensé que aquí Jesús les estaba pidiendo un imposible, pues si les está diciendo que son pobres, ¿cómo pueden comprar de él algo? Pero pongan atención en el tipo de pobreza del que les habló. Su pobreza era espiritual, pero ellos no se daban cuenta, no aceptaban que eran pobres de espíritu, y ese era su problema, porque en realidad todos somos pobres de espíritu. Lean Mateo 5:3 y Lucas 6:20. Dice, felices los pobres de espíritu porque el reino de Dios les pertenece. Son felices quienes reconocen que dependen de Dios para todo, como los de Filadelfia, que a pesar de tener pocas fuerzas, dependían de Dios. Jesús les aconseja que le compren oro para que se hagan ricos, o sea, les dice que inviertan en él, no con dinero, porque mente. O sea, que el esfuerzo que estuvieran haciendo por hacerse ricos de dinero, lo hicieran por él, por su reino, por su causa, por su amor. Ropas blancas es sinónimo de justicia y pureza, y Jesús les aconseja que le compren o que inviertan en este ropaje para que cubra su vergüenza. Y les dice también medicina para los ojos, que le compren medicina para los ojos. En otras versiones les llaman colirio, la medicina que les haría recobrar la vista espiritual. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Jesús les recuerda que los ama y que por amarlos los está reprendiendo, no castigando. Por ese amor que les tiene a pesar de ser tan tibios, a pesar de ser miserables, ciegos, desnudos, etcétera, etcétera. Jesús les dice, por este amor, vuélvete caliente, apasionate, sacúdete la mediocridad, arrepiéntete, regresa del mal camino. En Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Este versículo lo usamos mucho con los que no conocen a Dios, pero Jesús lo está diciendo a su iglesia o a aquellos que supuestamente lo conocen. Se puede llamar uno cristiano, pero tener a Cristo afuera tocándonos la puerta. Y Jesús es un caballero, Él no nos forza nada. Si tú no le abres, Él no tumba la puerta. Si tú lo sacas de tu vida, Él entra hasta que tú lo dejes volver. Les dice que Él quiere estar adentro para hacer fiesta, para tener intimidad, para pasar un buen tiempo, para cenar juntos. Así es Jesús siempre. Creemos que se le sirve con cara sobre y seriecitas, porque todo lo de Dios es aburrido, pero no es así. A Jesús le encanta divertirse con nosotros, le encanta pasar tiempo con nosotros, le fascina que nos sintamos cerquita de Él en todos los sentidos. Está perdidamente enamorado y no le importa que lo sepamos. Por eso quiere estar en nuestro corazón, que le abramos la puerta o le demos permiso de ser parte de nuestra vida, para hacernos felices, para ser felices con nosotros. En Apocalipsis 3:21 dice, a los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vean esto, al que venza esta frialdad, esta apatía, esta mediocridad por Dios, Jesús los va a premiar con el derecho de tener derecho, porque no solo es para sentarse todos en una sillota o un trono físico, pero de compartir los derechos con Él, así como Él los comparte con su papá.
o sea, parte con su papá, o sea, ves, tú también vas a ser un junior. En Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Al que le quede el saco que se lo ponga. No solo lo que dice a la iglesia sufriente de Esmirna, ni lo que le dice a Filadelfia, que estaban haciendo lo que agradaba a Dios y para quienes no había corrección, pero también lo que le dice a la iglesia de la Odisea, donde te quede, aplícalo. Yo personalmente me identifico con esta iglesia muchas veces, porque a menudo siento que ya sé las cosas. Me vuelvo proselitista o pasiva o tibia. Dejo de buscarle porque pienso que lo tengo y me contamino como agua tibia donde se reproducen las bacterias. Porque cuando sufres tus peores batallas espirituales y te contaminas, no es cuando eres ateo y no crees en Dios. Ahí el enemigo te tiene. No le interesas, ni eres material de pelea, ni cuando estás cerquita de Dios, sino cuando dejas de buscarle y te alejas, cuando se te va apagando la llama, pero te crees autosuficiente y no te das cuenta que te estás volviendo tibio. Y sabes, nunca más vas a volver a ser frío, te lo digo. Y si lo fueras, no te preocupes, porque Dios dice que hay esperanza. Dice, ojalá fueras frío o caliente, pero nunca la mitad. O somos o no somos, he dicho.